A todos nos sobran ganas de salir al mundo de nuevo para visitar lugares y disfrutar todo lo que estos tienen para ofrecernos. Necesitamos volver a experimentar esta alegría de descubrir aquellas cosas que nos hacen sentir bien, conocer cómo se hacen, quiénes las trabajan y cómo la muestran. Desde Platea Plus, Elena Brillenburg y Jaycee García quisimos abrir ventanas para invitar a toda esa gente que está allí innovando y creando, y así de su mano aprender cómo estamos rodeados de oportunidades para estar mejor. Por eso, aquí seguimos de anfitrionas, para que amigos, conocidos, personalidades y especialistas se sienten en esta platea y compartan con nosotras su arte y su trabajo. Bueno, y en el día de hoy vamos a hablar de un producto maravilloso y es el café venezolano. El café venezolano ha sido un producto que durante muchísimos años ha estado en los primeros lugares del mundo. Entre 1909 y 1919 llegó a ser el segundo país productor, por debajo de Brasil, se puede decir. Pero la verdad llegamos a formar parte de los primeros en el mundo. Un producto inigualable y bueno, en el día de hoy vamos a contar con la participación de Indira Bonafina. Ella es especialista en esta materia, ella es cuarta generación de caficultores en Venezuela, en una de las zonas, que se ha desarrollado muchísimo durante muchos años en nuestro país, y es en Caripe, del estado Monaga. Bueno, Indira, hoy tenemos Indira por aquí y bueno, vamos a saludarla y estar hablando con ella sobre que nos ayude a descubrir sobre los aromas y bueno, lo más maravilloso que se puede sacar de este producto venezolano como es el café. Buen día, Indira, ¿cómo estás? Hola, chicas, un placer para mí estar acá sentada en esta platea donde he visto pasar a personajes interesantísimos. Para mí todo un orgullo, y con dos venezolanas, pues ¿qué más se puede pedir? Un gusto compartir un café hoy con ustedes, café venezolano. Es un café virtual, Indira, pero creo que sí, vamos a poder aprender mucho de ti y me parece maravilloso tenerte aquí sentada en nuestra platea, porque hay algo que cuando se lee Indira Bonafina, cuarta generación de caficultores. Eso es increíble porque me imagino que el conocimiento que tiene sobre la historia de la evolución del cultivo del café es muy amplia y sería muy interesante que nos cuentes un poco cómo fue evolucionando, cómo fue esa historia del cultivo del café en Venezuela y en la región de la que es tu familia. Un gusto. El mío no va a ser virtual, el mío es presencial. Qué maravilla. Qué envidia. Qué rico. Les cuento. El café llega a Venezuela por el año 1730. Entra por la parte del río Orinoco, del río Caroní. Uh-huh. De allí empieza a diseminarse hacia la región central, especialmente Caracas. Luego que en Caracas tiene una acogida muy especial, empieza a regarse por todo el país. De ahí va a los Andes, a la parte de Barquisimeto, y empieza un desarrollo y una presencia de un cultivo que ha marcado una historia en nuestro país. En esa época, digamos en el siglo XIX, el café se convierte en el primer producto de exportación de Venezuela. Llegó a tener unos estándares de calidad excelentes que permitió exportar hacia países como Alemania, como Estados Unidos, con una calidad excepcional, como les cuento. Pues de la región central llega al oriente nuevamente. Entonces, aunque eso no está preciso, porque
Humboldt, cuando llega a Caripe, ya en 1799, refiere haber encontrado cultivos, pequeños cultivos de café cosechados por los indios Chaima. Eso está en su libro Viajes a las regiones equinocciales. Ok, o sea que era autóctono, había ese café que estaba ahí era autóctono de la región. Nosotros pensamos que como llegó por la parte del Caroní, pudo, y hay cercanía, porque estamos hablando del estado Bolívar y el estado Monagas está muy cerca. Nosotros pensamos, aunque eso no está preciso totalmente, que pudiera haber llegado a Caripe antes de ir a Caracas. Pero eso no está preciso, porque cuando Humboldt llega ya es 1799 y pues el café se registra en Venezuela a partir de 1730. Fueron los religiosos de esas congregaciones que existían en Venezuela los que se encargaron de esa diseminación en el país. Entonces, pues, en mi región, que es Caripe, el estado Monagas, siempre ha sido un punto de referencia nacional, porque en esa época, digamos, 1900, los finales de 1900, principio yo las fechas, la verdad que no soy muy precisa, pero vamos a decirte hasta el 90, hasta el 80. El café en esa zona era de muy buena calidad. Existían estas exportaciones. Luego vino un descenso. Digo un descenso que pues lamentablemente ahorita está en una situación bastante compleja. Pero nuestra región vivió siempre del café. Hizo el desarrollo social de esta zona y el desarrollo cultural. Fue todo gracias a el cultivo del café. Exactamente, y el desarrollo económico, pues porque vamos a decir que todo el desarrollo estuvo en torno al café durante muchísimo tiempo. Y al ser cuarta generación, o sea, en tu casa siempre se sembró, o sea, tú creciste viendo sembrar y cultivar el café. Así es, mis abuelos, mis bisabuelos, mi padre. Mi padre se graduó en Brasil y se graduó como ingeniero agrónomo. Entonces llega a Caripe, se especializó en café. Llega a Caripe y empieza a hacer estudios y a observar las plantaciones que estaban en ese momento en la zona. Entonces, en ese momento que él está recién encargado de esa zona cafetalera, observa que existe una planta de café que tiene características distintas a todas las otras que se encontraban en la zona. Empieza a hacerle un seguimiento y se da cuenta que definitivamente es otra cosa. Él en ese momento, te estoy hablando de el año 1956, él lo denomina cultivar Caribe. ¿Y qué características tenía que lo hacía diferente? La forma del arbusto era distinta, las hojas terminales eran distintas, incluso la producción que tenían esas plantas eran mucho mayores a las otras que se le parecían. O sea, ¿producían más granos? Sí, producían más granos. Producían más granos. No se podía diferenciar mucho la calidad porque en aquellos momentos y hasta ahora en Venezuela la parte sensorial y lo que se refiere a catas es muy, muy reciente. Bueno, yo creo que eso es algo muy reciente en el mundo también. Sí. Antes no le dábamos el valor, era café y ya está. Sí, porque era una denominación, vamos a decir, habían categorías comerciales, unas mejores que otras, pero siempre dentro de lo comercial. Claro. Y ahora hemos llegado a otros niveles y volviendo a lo del cultivar Caribe,
en ese momento no existían las posibilidades de hacer estudios genéticos. Ok. Pasó mucho tiempo, te estoy hablando 50 años. En esos 50 años, pues nosotros, los hijos de esta familia que ha vivido, te cuento, mi casa se llama Chapola. Ajá. Chapola es el estado vegetativo primario del café. O sea, cuando la plantita tiene 2 hojas. Ay, qué belleza. Mi papá ha sido un enamorado del café y lo sigue siendo hasta ahorita, que tiene 92 años. Qué belleza. Y él le puso el nombre a su casa, donde nacimos todos mis hermanos y pues vivimos del café, nos educamos del fruto del trabajo en fincas. Hasta hace poco teníamos fincas, ahora no las tenemos por razones de edad de mi papá sobre todo. Entonces, pues por eso yo he vivido siempre en torno al café. Mis abuelos, mis padres, he visto desde el cultivo hasta en estos últimos años, he decidido enfocarme más profundamente hacia el área sensorial, porque es toda una cadena para poder producir calidad. Y eso, Entonces, eso nos lo podías contar de una manera muy breve, como desde esa chabola hasta a ese grano de café tostado, ¿cuáles serían los principales pasos para que quienes nos escuchen aprendamos? Yo también, yo estoy aprendiendo. Ok, mira, la chapola, vamos, el grano de café, como café es una fruta, el café es una fruta, esa semilla de esa fruta se siembra, ¿verdad? Al cabo de dependiendo de las variedades, pueden ser unos días más, unos días menos, pero vamos a suponer 2 meses aproximadamente, evoluciona a un palito de fósforo, que es como una cabecita, o sea, un tallito con una cabecita. Luego esa cabecita se abre, aparecen las 2 hojitas de la que estoy llamando, en ese momento se llama chapola. Luego empieza su crecimiento vegetativo, se convierte en un arbusto, empieza la formación de las flores, luego de las flores pasa al fruto, a la cereza, luego la cereza es cosechada minuciosamente, ¿verdad? Que es la época de cosecha. Después vienen procesos de post cosecha, cuando ese grano se le enfrenta o se le aplican procesos de fermentaciones distintos, dependiendo de lo que estés buscando, ¿no? Ahora, las variedades de café hay muchas y hay diferencias importantes entre ellas. El lugar donde se desarrollan su parte climática, la oferta climática del lugar donde estén esas plantas, ejercen una influencia determinante en esos granos, ¿no? Luego que entran a estos procesos de fermentación, que es muy parecido al vino. Allí con la parte de las uvas hay mucha similitud porque son fermentaciones al fin, ¿verdad? Luego viene un proceso de secado, luego del secado el tueste, ¿verdad? Luego del tueste viene esta parte sensorial, que es donde empiezas a calificar lo que puede ser calidades distintas, bien sea comerciales, bien sea de especialidad, ¿verdad? Okay. Y luego de eso viene la parte final, que es de suma importancia, porque es la presencia, ahí aparece el barista, que es el que potencia todas estas cosas que vienen en esta cadena. Son eslabones, ¿ves? Y cada eslabón tiene su importancia per se. Siempre he dicho que el barista, aparte de poder sacarle una sonrisa al cliente, es el responsable de poder, digamos que, aumentar y potenciar los sabores del café, como son los azúcares en nuestro café, jugar con los ratios, jugar con la temperatura del agua. Y cuando te pones en tu barra a preparar el café, ¿cuál sería ese método de extracción
que mejor potencia el café o hay varios? ¿Cuál es tu Hay favorito? varios. Ajá. Mi favorito, bueno, últimamente le he estado tomando como que amor a la Aeropress y en casa de mi mamá muchas veces ella me dice, no, haz tú el café y termino haciéndolo en la famosa guayollera, pero cambio la temperatura del agua, utilizo un café con un tipo de tueste medio claro, era más de Chemex, pero he estado como que, digamos, investigando y haciendo mis propias anotaciones en cuanto a la Aeropress y a la guayollera, que es muy nuestra. La guayollera es la que llamamos la greca. No, la famosa manga, la coladora, Ah, claro, la de toda la vida. O sea, el café en media. en media, exacto. Ah. Indira, y una pregunta, ¿qué haces para especializarte? O sea, ¿qué tipo de estudios haces para lograr identificar esas características de ese grano? Ya nos hablaste del barista, pero en el caso tuyo, ¿qué estudios son los que has realizado para poder tener toda esa información? Fíjate, eh, el mundo sensorial es un mundo que envuelve a todos los a todos los alimentos. Es como estar atento a lo que tienes alrededor. ¿Por qué digo eso? Porque cuando tú estás atento a el aroma de un perfume, a el aroma de una fruta, a el sabor de, ¿qué te puedo decir?, de un chocolate, tú estás creando una memoria que luego te va a poder servir para identificar cosas. El café es un alimento sumamente complejo. Eh, esto es ciencia bueno, al ser ciencia está fundamentada en ciertos principios, se han creado herramientas como la rueda del sabor que tengo aquí atrás, donde existen una serie de palabras o adjetivos que te ayudan a calificar o a describir de una manera universal lo que puede ser los atributos en un grano. ¿Okay? Este tipo de herramientas sirven para que un café que tú analices aquí en Venezuela pueda describirse de la misma forma en Japón, en China, donde sea. ¿Okay? Entonces, eso es un estudio constante, es una especie de entrenamiento que al final se vuelve un modo de vida. ¿Ves? Entonces, por supuesto, ciencia a través de las catas de muchas diferentes calidades, variedades, procesos, tú vas creando una memoria sensorial. ¿Ves? Y luego, para convertirte en Q-Grader, que son estas personas que están licenciados para puntuar la calidad en un grano, luego esa puntuación tiene una valoración comercial especial. Por eso en eso se basan mucho los cafés de especialidad. Es otra categoría distinta de los cafés comerciales. Es la tendencia más nueva y digo, en nuestro país está siendo todavía un poco tímida, pero las cosas que hay son impresionantes. Entonces, bueno, estudiando y haciendo entrenamientos diarios, tú logras una sensibilidad tanto olfativa como gustativa que te permite detectar atributos en determinadas muestras de café. Y bajo un protocolo que ya existe, en el caso mío, el que utilizo es el de la SCA, Specialty Coffee Association, y el del CQE, que es la organización que certifica Q-Graders internacionalmente. O sea que los cafés en el mundo están todos certificados por esas asociaciones. Eso... No todos. Okay. No todos están certificados. Claro, depende. Esos son
depende de los productores. Okay. Son servicios que tú Okay. pagas Okay. y puedes mandar como productor a calificar tu café. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en las catas se detectan tanto atributos como defectos, ¿ves? Ujú. Entonces, esto es una orientación para el productor de qué debe mejorar en sus prácticas agronómicas, ¿ves? Entonces, esto es algo que debe ser implementado no nada más a nivel de QBRE, sino a nivel de los propios productores, para que entiendan qué están produciendo y por qué su café es bueno, no tan bueno o muy mejorable. ¿Ves? Y mencionaste algo de que en Venezuela se están desarrollando cafés de especialidad que son maravillosos. ¿Qué podemos encontrar de especiales en esos cafés venezolanos? ¿Qué los distingue? Mira, en realidad como país, decir que el café venezolano sabe a una cosa u otra es un poco adelantado. ¿Por qué? Porque en Venezuela hace falta mucha investigación. Vamos por ejemplo, las variedades se comportan distinto de acuerdo a la altura, de acuerdo a las condiciones del suelo, de acuerdo incluso a los procesos post cosecha a las que se han sometido. Entonces, no podemos decir que el café de Venezuela sabe a esto, todavía. Más adelante seguramente que sí. Pero ¿qué pasa? Puedes encontrar en estos momentos cafés que si bien no digamos que es el sabor de Venezuela, están a la altura de café de muy buenas tazas calificadas internacionalmente, sobre 80 puntos, sobre 85, 90 puntos, que ya son café de especialidad. Para hacer café de especialidad se requiere unas determinadas cualidades en la muestra, principalmente que tengan una puntuación sobre los 80 puntos, que no tengan ciertos defectos que son calificados como muy afectantes al sabor y que sean calificados por una persona ya licenciada o con conocimientos profundos de la materia, ¿no? Entonces, esa muestra es ubicada en una categoría comercial distinta. Ok. Ese entusiasmo que tú dices, que sabemos que estás trabajando para lograr lo que se llama una denominación de origen para cultivar ¿Sí? caripe, ¿Sí? ¿qué es necesario para que eso suceda? Es necesario que el café, desde que se siembra hasta que se lleve a la taza, pase por rigurosos procesos de controles que van a potenciar la calidad del grano. Porque yo ahorita decirte que un grano que está silvestre, que solamente es producto de la nobleza de la tierra, bueno, es posible que dé un buen café, pero no es lo común. Eso tiene que ser apoyado con diferentes herramientas, procesos, gente capacitada. O sea, es una cadena. Si un eslabón de esa cadena no funciona, el producto final no es lo deseado. Entonces, mi entusiasmo ¿en qué lo fundamento? En la calidad genética que hay en los campos, en la tierra. ¿Ves? Nuestras variedades han sido reconocidas anteriormente como buenas. Y bueno, la gente, el venezolano, el caficultor sobre todo, es una persona que está acostumbrada a los retos. De hecho, es tan persistente que aún en estas circunstancias tenemos café en Venezuela, por decirlo así, y además de tener café, tenemos estos productos excepcionales en Mérida, en todas las regiones de Venezuela. Es un iniciar tímido, pero está allí y tenemos todo el potencial. Entonces hay que meterle el ojo, meterle mucha pasión y recursos para poder
conseguir lo que todos estamos buscando, que es una calidad del café venezolano que se destaque en cualquier parte del mundo. Repito, lo ha hecho, pero de manera tímida. Entonces queremos que eso sea en todas partes. Así será. Y nosotras vamos a estar allí para celebrarlo y disfrutarlo contigo. Espero que sí, y bueno, siempre van a ser bienvenidas por acá, en su tierra, y bueno, compartimos esta pasión que es el café. Sí, definitivamente. Y bueno, ya quizás para finalizar, Indira, te hago una pregunta. ¿Cuál es el método ideal de extracción del café para Indira? A mí me gustan mucho los expresos, Jaycee, pero todo depende de con qué grano estemos trabajando, porque hay granos que se comportan mejor en extracciones tipo filtrado, hay otros que son más expresivos en máquinas de expreso, entonces, y depende del gusto. A mí me encanta el B60 cuando son filtrados. Ahora, el expreso, todos los días en la mañana, ese es el que me levanta, porque es un café potente, con cuerpo. El olor del café. El olor ahí que te inunda todas las papilas, todas, incluso el color. Por eso te digo que es lo sensorial. Cuando te acostumbras a disfrutar de todos esos detalles, es la magia del café que está siempre. Llévanos para finalizar por ese análisis sensorial. Cuando tengo una taza de café en la mano, ¿qué tengo que hacer? Primero, mira, tú miras el color. Con el color puedes ver algunas cosas, digamos, si hay muchos sólidos o no en la extracción. Se ve más claro cuando no hay muchos sólidos. Después empiezas a apreciar el aroma. Si puedes tenerlo en recién molido, ideal, porque entonces aprecias primero la fragancia, que son esas sustancias volátiles que se desprenden más fácilmente, y después entonces cuando ya tiene contacto con el agua, hay esa diferencia en el café entre fragancia y aroma. Aroma le decimos cuando ya está en contacto con el agua. Entonces, luego de eso, empiezas a probar, lo pasas por toda la boca, respiras, porque realmente el sabor lo logras cuando está la combinación de olfato y gusto. ¿Ves? Entonces, tomas el primer trago y a la vez respiras. Es ahí cuando sientes la potencia de todo lo que estás probando. ¿Ves? Ahí empiezas eso te va a llevar a memorias que ya están en tu cerebro y a otras, pues, que poco a poco tú vas a ir haciendo tu biblioteca de aromas y sabores, y eso te va convirtiendo en una persona que va a saber disfrutar no solo del café, sino de todo lo que esté en su entorno. Te hace una persona más viva, más en contacto con el presente, y también con recuerdos que te traen añoranzas o situaciones felices que hayas podido vivir. Entonces eso es la magia realmente de disfrutar una taza de café. ¿Y hay aromas diferenciadores en el café venezolano? O sea, que sean una marca, que puedas decir, mira, la diferencia, por ejemplo, de un café venezolano de la zona de Mérida, no sé, de acuerdo a sus tierras, a su madera, ¿hay alguna diferenciación general, digamos? Sí. Quisiera decírtelo con exactitud, pero me devuelvo a lo que te dije anteriormente, ¿no? Sí te voy a dar algunos detalles. Por ejemplo, el sabor a panela, a lo que es papelón. Azúcar moscabo, que lo llaman acá, ¿no? Ajá, chocolate, es bastante común, Okay. Bastante común. Ahora, esas cosas cambian de acuerdo a los procesos de fermentación que lleva ese grano, porque ese mismo grano, si tú le aplicas un proceso distinto, puedes tener otra cosa. Entonces, de lo que estamos hablando son de los componentes químicos que tenga el grano, que sean lo suficientemente potentes para que cuando llegue a la parte del tostado, que es cuando se genera la alquimia del grano, se desarrollen, y entonces tú puedas tener
ese mismo grano sometido a diferentes formas de cultivo y de procesos, pues te puede saber distinto. Entonces, pero lo que Okay. es el sabor a panela y chocolate, también los florales se consiguen mucho en Venezuela. No te puedo decir con exactitud que Mérida sabe a panela, no, Okay. porque Mérida, aquí lo tengo, mira, aquí tengo uno y lo voy a decir, son unos muchachos, son tres muchachos, tres jóvenes, se llama Trinidad Coffee. Ajá. Este es un paquetito que me dieron para probar y que les diera mi opinión. Muchas personas lo hacen con frecuencia y esos chicos han logrado sabores súper exóticos: fresa, frambuesa, maracuyá. Hay gente que me dice, pero Indira, pero de verdad un café puede saber a maracuyá. Sí, claro que puede saber a maracuyá, pero ¿qué pasa? No lo vas a sentir como si estuviera la fruta allí, la propia maracuyá. Son notas, ¿ves? Entonces, cuando tú estás acostumbrada y que conoces a qué te sabe la maracuyá, cuando lo tienes en el café, también lo sientes. Entonces, allí es la importancia de las asociaciones y de esa memoria sensorial que se desarrolla como un deporte, con práctica y consistencia pues en esa práctica. Qué hermoso todo eso que dices, porque nos hace darnos cuenta y valorar lo que hay en esa taza, ¿no? Ese proceso de algo que forma parte de la vida yo creo que de casi todos los habitantes de este planeta, Sí, que inician sí. su día con un café. Y sobre todo, Y aprender a valorarlo y yo creo que ese es uno de los trabajos más importantes que se ha venido haciendo últimamente. O sea, ser conscientes de todo eso que lleva a tener esa taza de café cada día. sí, indiscutiblemente. Elena, además, detrás de una taza de café hay un trabajo inmenso. Hay familias que tienen sus esperanzas cifradas en esa taza, en ese café, en ese grano. Por eso yo no quiero irme de este espacio antes de decirles que nosotros con el Cultivar Caripe hemos superado una etapa que hacía falta para honrar ese grano. Nosotros hemos llevado al Cultivar Caripe a la organización más importante de estudio del café a nivel mundial, con la finalidad de que nos den su mapa genético y podamos ver qué hay ahí a través de la ciencia. Los resultados no los voy a decir ahorita porque me los voy a reservar para muy pronto, pero si ustedes me lo permiten, y esa va a ser una tremenda noticia para Venezuela, con el favor de Dios. Yo tengo todas mis esperanzas y no son esperanzas solamente, o sea, claro, no es una cosa emocional. Hay mía. trabajo, hay años trabajo de experiencia, claro. Y hay un fundamento científico en este momento, gracias a Dios, que me permite ser optimista al máximo. No solamente por pasión natural y genética que la llevo, sino por ya una comprobación científica, que es lo que todos estábamos esperando. Qué en bueno. Torno al Cultivar Caripe. Entonces, eso, Jaycee, nos va a llevar... Qué noticias tan maravillosas. Bueno, nos las tienes que dar, Indira. Tenemos que acompañarte con esa noticia. Si ustedes me lo permiten, con todo el cariño del mundo, nos volvemos a reunir. Seguro. Y les daré detalles para celebrar, porque hay motivos para celebrar en Venezuela. A pesar de todas las circunstancias, tenemos mucho por agradecer y por celebrar. Bueno, qué maravilla, qué bonito escucharte, sí. Y espero vernos algún día y brindar con Cultivar Caripe. Así será. Con todo el cariño del mundo las esperamos por acá. Y siempre que quieran saber de café, pues estaré a sus órdenes y encantada de acompañarles. Bueno, muchas gracias, Indira. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto, Indira. chicas. Hasta luego. Chao. Un beso. Que estén bien. Igual. Chao.